Bien, entonces, como les comentaba, pues hay muchas variables. Una, pues es el presupuesto con el que se cuenta, ya que el presupuesto nos puede limitar un poco a nivel de cómo se va a manejar este material. Podemos tener un festival que sea solo a nivel de archivos en H264, puede ser un festival que se maneje solo a nivel de Blu-ray, o un festival que ya admita DCPs con llave, y también esto depende del sitio de exhibición y con qué cuenta físicamente cada festival. Una de las preguntas que nos hacíamos con Paula era ¿qué recurso tiene cada festival? Digamos, tiene ya una sala, tiene un proyector, tiene una pantalla. ¿Qué recursos tienen físicos? O muchas veces, como me he dado cuenta, pues en realidad los festivales pues no tienen una infraestructura como tal de proyección, sino en el momento del festival es que se alquilan los diferentes materiales que se necesita, infraestructura que se necesita. Entonces, el programador tiene que tener todo esto en cuenta en el momento en que se requiere la película. Si son películas recientes, digamos, muchas veces no va a estar accesible en formatos digitales como H264 o Blu-ray, sino van a ser directamente en DCP. Y si son DCPs, tenemos que tener en cuenta que la exhibición tendrá que ser ya casi que necesariamente en una sala de cine, o tendremos que adecuar el espacio para reproducir DCPs. Entonces, todo esto forma parte de ese inicio que podemos pues tantear, y pues en parte del presupuesto que se tiene. Entonces, a partir de esto, pues se van a empezar a requerir los materiales. Anteriormente, pues llegaban físicamente, digamos, llegaban a través de mensajería, de correos, desde diferentes partes del mundo llegaban las maletas, los discos, o anteriormente, pues las películas en 35 milímetros. Hoy en día, pues a partir, pues mucho antes de la pandemia y ya después de la pandemia, casi todo, el 100% del material llega a través de descargas por internet. Estas descargas, pues siempre, dependiendo del formato en que venga, son muy grandes. Hablamos de archivos de 100 gigas, 200 gigas, en que tienen que ser manejados a través de plataformas, ya sea que el distribuidor les esté dando estas plataformas, o que ustedes tengan que proveer, o quienes se encarguen técnicamente del festival proveer esas plataformas para descargar el material. Entonces tenemos ya en este momento los festivales, prácticamente todo llega a través de vías digitales, es decir, descargas que tienen que realizarse y tienen que empezar a revisarse todo ese material. Una vez ya esté seleccionado, llega todo el material a través de plataformas que pueden ser, no sé si pues me imagino las conocen, como Aspera, WeTransfer, Filemail. Esto el festival lo puede proveer, o el laboratorio con el que ustedes trabajan les provee ese servicio de descargar todo este material. Estamos hablando, dependiendo pues del tamaño del festival, podríamos estar hablando de unas 10 teras de información o más, 10, 20 teras de información de lo que puede ser un festival. Todo esto tiene que revisarse, todo ese material tiene que pasar por un proceso de revisión en cuanto a calidad, subtítulos, audio, formatos, y clasificando y tener el sitio en donde se van a proyectar. No sé si en este momento tienen alguna inquietud sobre los formatos digitales. ¿Alguna inquietud? No. Bueno,
continuamos. Estos formatos digitales generalmente son, tenemos una gran cantidad de materiales, y el más frecuente en el que vienen son DCPs. Este formato pues fue el acordado por las grandes industrias cinematográficas para ser como el estándar de reproducción de las películas. Son un compilado de imagen, video, subtítulos, sonido, y procura tener la máxima calidad y estandarizada en la que se puede reproducir exhibir una película. Estos DCPs pueden venir abiertos o pueden estar con llave, provistos de llaves. Estas llaves se dan exclusivamente para servidores que manejan una normativa DCI. Si no tienen los servidores manejan normativa DCI, no se les va a generar llaves, sino pues salvo algunas excepciones. Entonces, otra de las... en todo esto es clave la organización. En cuanto se va recibiendo el material, se va clasificando, se va viendo que efectivamente funciona el video, el audio, la sincronización. Los subtítulos es una parte muy importante. Ya muchas películas recientes vienen sin subtítulos, entonces muchas veces se hace convenio con los distribuidores para que los festivales realicen los subtítulos, o entre festivales se pueden compartir subtítulos que se hayan realizado en en festivales anteriores, entonces se pueden compartir, o si no, también hay veces las distribuidoras pueden proporcionar los subtítulos separados sin que estén incluidos en la película. Ya al festival le toca de una u otra forma ver cómo, si contrata servicios de un laboratorio para agregarlos a la película, para poderla proyectar con los subtítulos. Muchas veces también el material viene con subtítulos en inglés o en otro idioma que no se pueden retirar de la película, entonces tiene que agregarse un doble subtítulo, el cual en muchas ocasiones es un poco molesto, pero dependiendo también del festival, si tiene una audiencia que requiere subtítulos en inglés generalmente, o si solo tiene los subtítulos en español. Aquí otra pregunta que teníamos era cómo garantizar las proyecciones en DVD, Blu-ray y otros formatos. No sé si todavía muchos festivales utilizan el formato de DVD, pero digamos, la calidad del DVD es muy precaria, aunque en algunas ocasiones el material únicamente, si son obras que no han sido, es decir, muy antiguas, solo se tiene el formato DVD, entonces solo vamos a obtener este material. Hay formas de mejorarlo, pero todo este trabajo de mejorar la calidad de un DVD pues le corresponde a un laboratorio, o si el festival pues, tiene las herramientas para realizarlo, ¿no? Ya sea escalando a Full HD y agregando los subtítulos en HD, lo cual da una mejor impresión de este DVD, más no reproducirlo directamente en un player. Es decir, reproducir un Blu-ray o un DVD en un player es muy arriesgado. Todos, no sé si les ha pasado que la reproducción en Blu-ray o en DVD puede en algún momento detenerse. Entonces, lo mejor es extraerlos de esos soportes en los que viene y pasarlo a archivos digitales para pasarlos en un computador. De esta forma, pues, garantizamos que la proyección va a ser fluida, ¿no?
Pero entonces, pues para nada, pues no se recomienda DVD salvo pues casos extremos de que la pieza cinematográfica solo esté en ese formato. Hay requerimientos técnicos de las salas, como los tamaños de las pantallas, proyectores, lumen, que generalmente si no se tiene una sala de cine, que ya pues tiene todos estos, vamos a tener que adquirirlos. Generalmente para una sala de 80 personas se necesitará un proyector mínimo de 8 lumen Full HD. Si ya vamos con menos, la calidad de la imagen no va a ser muy buena. Y también tenemos que tener en cuenta que el proyector esté en buen estado de mantenimiento. No ganamos nada con que nos digan que son de 8000 lumen cuando en realidad vamos a ver una imagen completamente opaca que va a hacer perder todo el trabajo anterior en el festival, porque finalmente donde se va a ver el festival es en la pantalla. Y si el proyector tiene algún tipo de problema, hasta ahí va a llegar todo nuestro trabajo, todo lo que se hizo anteriormente va a tener un mal aspecto y no, entonces es muy importante la selección del proyector y el mantenimiento que tenga estos proyectores. Entonces sí, para una sala pequeña, hablamos de 80 personas, promedio 50, 80 personas, recomendaría un proyector de 8000 lumens que nos dé pues una buena calidad en Full HD. Pues no estamos hablando que nos dé una calidad de 2K, sino Full HD que es algo pues que puede pasar bien a nivel de proyección. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Mira, es que me surge una pregunta. Nosotros aquí desde Fusagasugá hacemos hace 8 años un festival. Nosotros, de hecho, hace 2 años también con Mailab hemos estado como gestionando un premio para los ganadores y demás, que ha sido muy interesante y te agradezco por ese apoyo que nos han dado. Nosotros aquí lo hacemos de manera muy artesanal, ¿sí? En Fusagasugá. A nosotros nos envían las películas, nosotros las descargamos y el único cinema hasta diciembre del año pasado que había aquí es el cinema de una familia de apellido Vergara, que es una sala de exhibición que nos permitía hacer el paso de las películas o la proyección de las películas directamente desde la computadora. Mi pregunta, bueno, esto es como una antesala como para que veas que no manejamos estos formatos de esta forma. Mi pregunta es la siguiente, ¿tú tienes idea qué formatos se necesitan para las salas de Cine Colombia? Porque estamos tratando de llegar a Cine Colombia este año para ver si podemos empezar a exhibir en las salas nuevas que hay aquí en Fusagasugá. Sí, pues Cine Colombia, el formato que prácticamente único que permite es DCP. Si tú llegas a Cine Colombia con archivos Blu-ray, va a decir que no. Lo que exclusivamente son DCPs. Y dos preguntas. Una, ¿cuánto tiempo tarda en pasarse a DCP una película, a convertirse en DCP, si es el término adecuado? ¿Y cuánto es el costo más o menos? Bueno, pues el tiempo, prácticamente unas horas en pasar un largometraje a DCP, pero digamos, con los costos se puede manejar, pues como hemos trabajado contigo, si se puede hacer paquetes de realización de DCPs. Okay. Si tienes 30 películas, 40 películas, se puede manejar descuentos y paquetes de realización de estos DCPs que incluyen pues subtitularlos, dejarlos listos y enviarlos directamente a las salas de cine. Entonces puede cambiar los costos de los DCPs dependiendo del número, ¿no?
de que se Ya. revise si es uno o si son 40 o 30, entonces puede cambiar y de acuerdo a la negociación que podríamos llegar a realizar, cambian los costos. Una cosa importante es que si tú vas a pensar en las salas de cine Colombia, entonces el requerimiento del material ya tú lo piensas a nivel de DCP Ujú. para evitar Sí, ese manejo. Entonces se claro. pide el material en DCP, que te lleguen en DCP y ya se tiene un formato que es más compatible. Ya si no es necesario, ya no se logra, pues sí, pues están los archivos y otras cosas. Pero sí se procura, si se tiene una sala de cine, pues requerir el material y lo más finalizado que se pueda. Es decir, porque muchas veces están los DCPs, pero no tienen los subtítulos. Entonces tú tienes que ver si efectivamente estos DCPs van a llegar ya listos, Ok, o si tú tienes sí, o toca poner subtítulos. no Claro. solo ponerlos, bueno, puedes negociar con algún festival que ya los haya hecho o incluso realizarlos, que eso ya incluye un costo adicional cuando ya se quiere realizar los subtítulos. Entonces, esto a nivel de programación, a nivel de gestión del material, tiene que buscarse la forma en que el material esté lo más terminado de acuerdo a las salas a las La que vamos sala donde se va a a exhibir, tener. claro. Pasa la inversa a lo que tú estás diciendo. Digamos, tú tienes una sala de cine, pero también tienes una sala alternativa o una sala que se va a crear con un proyector, con un video, y necesitas pasar ese DCP a un archivo, porque únicamente te lo han dado en DCP y necesitas ese formato. Lo puedes requerir, te pueden decir sí, te lo podemos enviar, o pueden decir, sí te lo podemos enviar, pero tiene este costo, o te pueden decir, no, solo tenemos esto, usted tiene que encargarse de realizar la conversión. Entonces pasa un poco también a la inversa, ¿no? Claro, es como la negociación que cada uno tiene con, Exacto, por eso. con cada película. Sí, sí, Exacto, cada sí. película es prácticamente, a no ser de que sean paquetes de películas, que a veces un solo distribuidor tiene 5 o 10 películas que Sí. pueden cumplir con las características, pero sí es importante llegar a manejarlos ya como van a quedar en la sala. Con eso se ahorran el presupuesto, ¿no? Listo. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, la pregunta mía precisamente, pues, ay, no sé, creo que me está fallando la cámara, qué pena, bueno. Es más o menos tú hablabas por paquetes, pero hablemos, por ejemplo, de unas 5 películas más o menos de hora y media de duración por cada una. En los DSPs, normalmente cuánto puede salir por unidad, cuánto puede salir por paquete. Creo que lo máximo, no sé, de 5 a 10 películas, digamos, por ejemplo. Bueno, Y Cine Colombia es bastante complejo, ¿no? Le digo yo a la compañera, es bueno que si llega alguna negociación, ténganlo muy claro porque allá no es tan sencillo proyectar, pero vale la pena hacer el ejercicio. Gracias, eh, Patricia. sí, es decir, y sobre todo después de la pandemia, pues se cerró mucho esta ventana de Cine Colombia y solo hasta ahora el Festival de Cine de Cartagena pudo volver a Cine Colombia. Entonces es un poco compleja la situación de proyectar en sala. En Bogotá pues hay otras salas alternas, Paraíso, Cinemanía, la Cinemateca, donde se pueden mover los festivales y son salas que pues requieren TCP. En cuanto a los costos, digamos, el costo que nosotros manejamos de un máster DCP realizado desde un archivo son más o menos 670.000 pesos por película. Cuando trabajamos con un festival, lo hacemos a nivel de contraprestación de la presencia de nuestro logo en el festival y podemos realizar un descuento de un 60-40%, dependiendo pues el tamaño del festival. Entonces, podemos hablar que por DCP salga por algo así como 300 y pico
por DCP cuando se maneja en paquetes y con manejo de publicidad de nuestro laboratorio. Sí, está ¿quién? Patricia. Muchas gracias. Gracias por la claridad. Bueno, Patricia. Hola, hola. Sí. Buenas tardes. Soy Wilfried Massamba, el director del Equipo de Africa Film Festival. Sí. Entonces, nosotros ya estamos trabajando sobre la 4ª edición del festival. También lo hicimos el primer año, recibimos DCP porque trabajamos en Quibdó con el Cineland. Y ahorita tenemos más espacio como Cineland y tenemos también proyección afuera en aire libre. Sobre el DCP, yo sé que desde los 4 años los precios están bajando un poquito. Entonces la pregunta es cómo usted maneja un laboratorio, porque los festivales van a estar en septiembre. Tenemos una selección de más o menos de 35 películas que vienen del mundo entero. Entonces, para ver si puede tener su contacto para ver, ¿no? Porque estamos pidiendo DCP también, pero hay algunas que nos manda archivo para descargar, entonces para ver la posibilidad de hacer los archivos DCP con un laboratorio que maneja un buen precio, porque es un poquito, siempre es carísimo para los formatos, ¿no? Sí, pues nosotros básicamente bueno, no empezamos con los festivales, pero sí los festivales son lo que nos han posicionado y sabemos pues las dificultades por las cuales atraviesan a nivel de presupuesto y a nivel de llegar al final del festival. Entonces, manejamos prácticamente todo desde la adquisición de el requerimiento del material. Una vez en programación, estamos directamente unidos a programación, los cuales nos dan los contactos para pedir el material. Una vez nos ponemos en contacto con los distribuidores, ellos nos envían los links, nos envían las guías para la descarga, descargamos todo el material, lo procesamos, vemos qué les hace falta, vemos qué requiere. En esto es importante cuando nos habla de proyecciones que hace pues fuera de las salas y únicamente está el DCP. Y únicamente está el DCP y con llave, que esto nos ha pasado pues múltiples veces. Y se quiere una película proyectar en un sitio que no es sala de cine y requiere KDM. Entonces, cuando pasa esto, nosotros podemos gestionar de alguna forma que se pueda proyectar estos DCPs a través de nuestros servidores, pero no son DCI. Entonces, la negociación que tiene que entrar con el distribuidor a ver si nos realizan la llave es siempre un poco dispendiosa. Entonces, muchas veces se opta por las proyecciones que se van a hacer en donde no son salas de cine, excluirlas de que no tengan KDM o pedir directamente desde la programación es que el KDM lo realicen para el laboratorio que va a hacer todo el manejo del material. Entonces, nos encargamos de todo este proceso hasta el punto final, casi que hasta la proyección, suministrando un servidor para que reproduzca el DCP. Y si, bueno, si no requiere el DCP, pues las indicaciones para que en la sala, que tienen que tener en la sala y con los archivos adecuados para la reproducción. Entonces, nos puede contactar para hacer todo el proceso de materiales, efectivamente. Muchas gracias. Entonces, ponemos en contacto para este proceso, ¿no? Para verlo, cómo Sí, podemos Claro. hacerlo juntos. Muchas gracias. Generalmente, pues, un festival, bueno, en caso extremo hemos hecho festivales en 4 semanas, es decir, que no empiecen a llegar el material en 4 semanas. Lo ideal es, pues, tener 2 meses en que empiece a llegar el material y revisión, es decir, lo ideal sería 2 meses para empezar a recibir de un festival de 30 a 40 películas. 2 meses de anticipación. Más o menos. Aunque sí, obviamente nos ha tocado trabajar contratiempo en 4 semanas, pero lo ideal para evitar problemas
tener... Sí, yo sé. Es justo, ¿no? Porque Muchas será veces, justo. Enfin, vamos a ver, entonces voy a contactarlos directamente para hablar. gracias. Y sí, esto de los tiempos juega mucho en contra porque los distribuidores de las películas obviamente no van a enviar su película muchas veces 2 meses antes, sino dice, bueno, nosotros la enviamos 2 semanas antes de la proyección y sin embargo pues no tienen los subtítulos que toca realizar o toca hacer algún tipo de adecuación, pasar el archivo, lo que sea. Entonces toca tener todos estos factores en cuenta. Cuando se necesita realizar subtítulos y la película va a estar enviada muy contratiempo, se necesita es un screener antes para poder realizar los subtítulos, ¿no? Sí, pedimos siempre las películas el día de cuando cerramos la convocatoria, los 10 días después, ya la selección está hecho un poquito antes, al mismo tiempo, porque manejamos por la llegada de las películas en plataforma, Film Freeway, por ejemplo, y después los productores, los distribuidores nos mandan las películas, o los que pedimos DCP, y con los subtítulos son archivo SRT, ¿no? En serio, sí. Así. En cuanto a Ya, los ya. subtítulos, hay otro agregado que es la proyección de los subtítulos aparte. Digamos, cuando no hay la opción de agregarle a un DCP los subtítulos y que vienen con llave, de tal forma que no pueden agregarse directamente a la película, toca hacer la proyección de los subtítulos. Esto implica un proyector adicional en la sala de cine que proyecte en forma sincronizada los subtítulos aparte. No sé si algunos han tenido esta experiencia. Se procura evitar al máximo porque es un costo adicional, un proyector más, realizar un subtítulo que podría llegar a no estar sincronizado con los subtítulos, con el sonido de la película, pero esto también se realiza, ¿no? Esta es otra de las variables que hay dentro del festival y que toca prever para poderlo solucionar. ¿Qué otro? Sí, pues en ese sentido ya estabas dando como una línea del tiempo que pues ya pues, los festivales deben tener organizados sus tiempos y todo. No sé si quieren que José Luis pues también profundice sobre el tema de cómo trabajar con lo que se tiene y qué otros tips para organizar mejor ese proceso de tráfico pues de cara al éxito de la exhibición. O qué pregunta puede haber relacionada con el proceso de la exhibición, más por el lado del tráfico o por el lado de la exhibición misma. Sí, pero hay limitaciones técnicas que sabemos que las pueden llegar a tener. No sé si alguien nos puede comentar con qué trabajan, es decir, si tienen equipos propios del festival o en el momento del festival los tienen que alquilar. Lo mismo salas, si las tienen o si tienen que recurrir a sitios que no son salas. Si alguien nos puede comentar para indicarle más o menos qué podría llegar a ser, ¿no? Emmanuel. Hola, José. ¿Qué más, Emmanuel? Bien, es que estaba pensando, más que la pregunta concreta que estaba haciendo como para ponernos de ejemplo, yo siento que los festivales tenemos una problemática en común y es que estamos sujetos como a lo que nos imponen las salas, ¿no? Entonces nosotros gestionamos los espacios. Ejemplo, la chica de FICFUSA pues mencionaba que había una sala de cine, pero ahora quieren intentar con Cine Colombia. Pero al final es como lo que uno consigue, ¿no? Entonces, estandarizarse en unos formatos específicos o los de mejor calidad. Ejemplo, hice uno por
el lado del DSP y pedir todo el material en DSP, se vuelve muy complejo porque en últimas no es viable que yo tenga todos los escenarios donde va a poder proyectar esos DSPs. En el caso de nosotros, pues la solución un poco ha sido irnos por el lado de los archivos digitales, tenerlos en la más alta calidad posible, ya sea que vengan con subtítulos o sin subtítulos, tratamos de que siempre estén los subtítulos, o si no los archivos CSRT para traducirlos, y hemos combinado tanto la inclusión de los subtítulos en el DSP como hacer la proyección simultánea de los subtítulos. Pero bueno, ante esta dificultad, yo lo que veo es como que, o sea, uno sí debería poder tratar de tener, o sea, ¿cuál sería ahí la recomendación con respecto al formato o a los formatos que le permitan a uno como esa posibilidad de adaptarse de una mejor forma como a todas las salas? Porque pues en el caso de Bogotá, uno se va con Cinemateca de Bogotá, con Paraíso, si tiene la opción de Alianza Francesa o incluso llegar a Cine Colombia o a algún exhibidor grande, pues el DCP es muy funcional. Pero la programación muchas veces termina yendo a las salas alternas del distrito y allá la proyección tiene que ser en Blu-ray. O los eventos especiales que usted conoce en el caso de nosotros, que vienen siendo Mediatorta o Jorge Eliezer, requieren unas especificaciones técnicas diferentes. Entonces, sí siento como que por esa línea, ¿cuál sería la mejor recomendación para uno poder como reducir el impacto? Pues no es solo presupuestal, sino pues también en términos de tráfico y de trabajo para cumplir la meta, que al final es la exhibición correcta de esas películas. Sí, pues en ese sentido existirían como dos opciones. O si conocemos de antemano cuando se va a pedir el material, si conocemos los sitios donde van a hacer las proyecciones, si los conocemos, o si por el contrario estamos muy sobre tiempo pidiendo el material y no conocemos el sitio en el que van a ser proyectados. Si conocemos los sitios, pues podemos ya empezar a decir, no, pues necesitamos, son H264, archivos digitales, no necesitamos DCP o necesitamos los dos. Esto si conocimos de antemano el sitio en el que se va a hacer las proyecciones. Si no los conocemos, podríamos decir, sí, bueno, archivos digitales, pero entonces si al final sale una sala de cine, que podría ser, nos toca ese material pues pasarlo a DCPs, lo cual pues implicaría un gasto agregado de crear los DCPs, o al contrario, también nos pueden decir los distribuidores, no, pero esa película no se la podemos dar sino exclusivamente en DCP. Entonces, en ese momento, pues nos toca pasarlas a archivos si lo permiten. Entonces, son situaciones, son dos escenarios que pueden darse, ¿no? Entonces, lo mejor, lo ideal sería conocer los sitios de antemano en que vamos a tener nuestra programación. Eso sería lo ideal para, de acuerdo a los sitios, empezar a requerir el material y que los gastos no se nos vayan Sí. a... No, eso es para los, a mí no es obligatorio. No sé si eso da solución un poco a la pregunta, Manuel. Sí. Sí, lo que pasa es como que también va como la cuestión de oportunidad, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, usted pregunta como la infraestructura que los eventos tenemos. Normalmente aquí nadie tendrá una sala de cine. Muy probablemente o muy poquitos tendrán un proyector, de pronto una pantalla inflable o algo así como para hacer exhibiciones al aire libre. Pero de resto es como lo que va saliendo. Sí.
Sí, y entonces uno abre una convocatoria con mucha anterioridad para tener trabajo, suficientes trabajos y el tiempo suficiente para hacer la curaduría, pero no, y finalmente, mientras la convocatoria está abierta, se están gestionando los escenarios. Entonces también es difícil como poder tener ese conocimiento previo de cuáles son los espacios donde yo voy a exhibir las películas. Hay casos más fáciles, pues digamos, yo siento que en el caso de los largos puede llegar a ser un poco más fácil, porque casi que ningún largo lo sueltan si uno no cumple unas especificaciones técnicas para la proyección. Ujú. Pero en el caso de los cortos, que es el universo en el que nosotros nos movemos, eh, hay más variables, ¿no? Sí. Bien. Norma, está pidiendo la palabra. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, José Luis. Yo soy la directora de Planet On, Festival de Cine Ambiental en Bogotá. Nosotros hemos ido, como lo decía el compañero, pues evolucionando en el tiempo. El primer festival hacíamos con Blu-ray en la Universidad de los Andes, en el auditorio pues Mario Lacerna. Y luego, a medida que el festival ha ido creciendo en cada edición, pues hemos llegado a Cinemateca, Cine Colombia. Este año vamos a estar en Procinal y de nuevo en la Cinemateca de Bogotá, y a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, pues el festival ha cambiado de formatos. Antes, en las primeras dos ediciones, teníamos Blu-ray, que era pues en su momento como la máxima calidad que podríamos tener en esos teatros y auditorios. Y luego, pues el material llega en DCP. Nosotros tenemos DCP, DCP con KDM, DCP con subtítulos proyectados, porque algunas veces no nos dejan a nosotros quemar los subtítulos en los DCPs que nos envían. Entonces, o también nos toca crearle los subtítulos a los DCPs que nos envían y pues quemarlos. Y ahí siempre hay, pues creo que depende del lugar. Nosotros este año estamos en Cinemateca Maloca y la Red Pública de Bibliotecas de Bogotá, y lo que hacemos es, dependiendo del material y dependiendo de en qué formato, por ejemplo, para las bibliotecas, pues seleccionamos y hacemos una curaduría distinta en donde no sacrifiquemos la calidad de las películas ni tampoco vayamos en contravía con los derechos que estamos negociando de esos títulos. Y en esa medida pues tenemos películas que son en MOV para las bibliotecas, donde se pueden reproducir desde un computador en los auditorios o teatros que tengan estos espacios públicos, pues porque obviamente allí un DCP no se va a poder reproducir. Ujú. Y cuando hemos hecho al aire libre, pues también hemos proyectado desde DCPs, que no es fácil y es un tema que todavía es como complicado, sobre todo pues por temas de presupuesto. Proyectar al aire libre en DCPs pues es muy costoso por el alquiler mismo de los equipos. Y a mí yo sí quisiera hacer una pregunta con respecto a los SRTs. Siempre nos envían los SRTs para traducir, por ejemplo, o para ponerlos y proyectarlos, pero generalmente tienen conflicto con el formato, bien sea cuando se traduce y luego se van a importar o algo así en el programa que sea para la proyección, no los lee, no los abre. Entonces quisiera saber si ustedes recomiendan algún programa para crear SRTs que sea o de acceso libre o con licencia, que facilite ese proceso para la subtitulación. Esa sería mi única pregunta. Sí, en cuanto a los subtítulos, cuando se crean, pues hay varios escenarios. Uno es que nos envían el DCP no tiene llave, ese DCP verlo directamente y a través de él utilizar la aplicación que se puede usar y es gratuita, es Subtitle Edit. Perfectamente se puede cargar la película allí e ir y sincronizar los subtítulos. Yo creo que tu pregunta va a eso, de que sincronizar el subtítulo a la película y que efectivamente esté la película, los subtítulos sincronizados a la película. Entonces, un laboratorio, nosotros por ejemplo podemos hacer eso, nos envían el DCP, lo revisamos y
lo podemos agregar o se puede proyectar siempre y cuando siempre y cuando lo podemos abrir el DCP. Otra es que nos envíen el screener, pero cuando envíen el screener tenemos que pedir que efectivamente ese screener sea fiel al DCP, fiel copia del DCP. Con eso no vamos a tener la sorpresa de que no, es que el screener que nos envía está a 23,97 cuadros y el DCP está a 24. Y no nos vamos a dar cuenta sino hasta que tenemos el DCP o en la sala que empiezan a correrse los subtítulos. Entonces, esas son las dos opciones. O nos envían un DCP al que podemos revisar y podemos agregarle los subtítulos. Y bueno, a un DCP se le pueden agregar los subtítulos sin necesidad de quemarlos al DCP. Se puede crear un DCP suplementario que solo tiene los subtítulos y se carga el DCP suplementario y se ve los subtítulos sincronizados a la imagen. Esto de que no se pueda sincronizar únicamente se daría en caso de DCP con llave, en que no podemos ver, pero como te digo, se tiene que exigir es que envíen un screener que sea fiel copia del DCP, ¿no? Uno se puede dar cuenta por el tiempo en que dure el screener y el tiempo que dure el DCP, si hay alguna variación de tiempo ya podemos decir no, pero esto no va a estar de acuerdo. Entonces, y la aplicación que tú me dices, Subtitle Edit, es muy buena para hacer la edición y creación del subtítulo desde cero, o sea que podamos cargar el subtítulo que nos envíen y podemos confrontarlo y ir traduciéndolo tal cual como es. Algo que se puede hacer también es, si tú tienes la película que tienen los subtítulos en inglés y el subtítulo está separado dentro de la película, lo podemos también ver los subtítulos que creamos que estén iguales a los que están en el otro idioma, en tiempo, compararlos y ver y sincronizarlos de acuerdo al subtítulo que ya tiene el DCP. Con eso ya garantizamos que efectivamente esté sincronizado. También se puede hacer eso. Perfecto, súper claro. Muchas gracias, José Luis. Bueno. Ese es un dolor de cabeza todos los años, los subtítulos. Grande, y es de los más complicados los subtítulos, cuando generalmente un festival son películas muy recientes y que no tienen los subtítulos, es tiempo porque toca crearlos, y crear un subtítulo, la traducción pues no es de un día para otro, o sea, son varios días. Tiene que contar uno con un equipo de varios traductores, es decir, no puede uno esperar un solo traductor, sino varios traductores que estén generando. Cuando uno tiene 30, 40 películas que subtitular, pues, y tiene solamente 3 semanas. Sí, en esas estamos en agosto, pero ya estamos subtitulando y ya nos pasó con un screener. Cuando lo abrieron está el SRT, pero el screener no corre completo, entonces exacto, ahí está. Entonces ahí tenemos tiempo para ajustar, pero los subtítulos siempre tener un SRT que corra bien y que lo lea el Premiere o que lo lea cualquier programa, pues es complejo. Entonces voy a revisar esta herramienta porque sí nos facilitaría un montón el trabajo. Exacto, sí. Bueno, otra cosa que dices es que abres el screener y no está completo. Eso pasa mucho en cuanto a la revisión del material. Cuando vienen archivos digitales, se puede descargar el archivo y uno dice, ah, bueno, ya descargó, pero uno va a verlo y está solo la mitad de la película. Y si no se percató a tiempo, esto puede ser un problema grande, porque puede llegar el momento de la proyección y el archivo solo está hasta la mitad. ¿Y esto por qué pasa? ¿Que mandan solo la mitad de la película? ¿O? No, pues esto pasa en la descarga. Tú puedes poner a descargar una película y efectivamente el navegador o donde sea que lo estés descargando dice, sí, se descargó al 100%. Pero no fue así. Puede ser que quien lo haya cargado lo cargó mal, o cuando se descargó mal, y uno incluso le da play y reproduce. Pero pasa que efectivamente no está reproduciéndose, ¿no? Sino hasta la mitad, o le falta el final, o le falta una parte. Una falla técnica en la descarga. Exacto. Ok. Muy bien, por acá.
Pues bueno, muy buenas tardes. Soy Sebastián Galvis. Un saludo a todos desde el departamento del Putumayo. Somos el Festival de Cine, Encuentro de Cine del Putumayo. Aquí también nos acompañan Ana Lucía Flores Páez y Julie Jojoa, que son compañeras con quienes trabajamos acá en el festival. Nosotros, para la pregunta que hacías ahora, pues nosotros siempre, digamos que alquilamos o hacemos acuerdos, ya sea de trueque o de donación con los lugares donde vamos a proyectar. Nosotros nunca hemos tenido una financiación, es más, esta es la primera vez que tenemos como un presupuesto base para el festival. Siempre lo hacemos como de cogiendo unos pesitos aquí, unos pesitos allá de otras becas del Ministerio de Cultura que nos ganamos y apostamos por hacer una socialización de esas becas haciendo el festival. Así se hizo en las dos anteriores versiones y en esta tercera versión pues vamos para la capital del departamento del Putumayo, para Mocoa, a hacer esta versión del festival con un énfasis en la biodiversidad del medio ambiente y su manejo. Y bueno, allí en Mocoa nos vamos a encontrar con otra realidad que no nos encontramos acá acá en Sibundoy, y en el Alto Putumayo, que es una sala de cine, la única sala de cine que existe en el departamento del Putumayo, así como que proyecta cine comercial. De resto hay pues un cineclub también en la Casa de la Cultura en Mocoa, y bueno, nosotros siempre hemos proyectado como en, en un teatro seminario que tenía un proyector re grande, súper bonito, y también en otro teatro de otro colegio, también con un video bin. No, habíamos, sí, con otro como de 11.000 lumens, un LG que nos habíamos logrado alquilar como muy bajo precio. Y bueno, así han sido como nuestras proyecciones. No tenemos como video bin, no tenemos pues una sala de cine, eh, pero bueno, ese es nuestro proceso en cuanto a esto. Sí, pasa mucho pues, lo de la financiación, que limita un poco, ¿no? Porque los festivales, como sabemos, no son de taquilla, la taquilla no representa, pues, y muchas veces son proyecciones que se hacen en forma gratuita, ¿no? Entonces, en cuanto a la estructura, es como para aconsejarles que sí, que el final, el proyector, el sitio, el audio, pueden determinar si nuestro esfuerzo llegó a buen término. Un mal proyector que nos daña todo el trabajo, ¿no? Un proyector que no, o que se apague, que no tenga buena iluminación, que el proveedor nos diga, sí, tiene tantos lumen, pero efectivo no va a haber, y el láser o la lente está dañado, la pantalla está arrugada, rota, lo que sea, nos va a dañar todo el esfuerzo que se hizo para llevar allá la proyección, y el proveedor generalmente apaga su proyector y se va, pero la sensación que queda es la que se hizo, con la que se hizo la proyección. Entonces, sí hemos visto esto en varios lugares, y pues es de tener en cuenta tanto como la selección del material a la calidad que queremos llevar. Y tenemos un público que ya su ojo no admite, digamos, material que no sea en Full HD. Entonces, las personas están habituadas ya a la definición, al sonido que esté bien, y si llegan a ver una cosa a no ser de que sea alguien devoto a esa película o a ese material, la va a ver. De lo contrario, no se va a traer
el público con una mala proyección. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿no? A nivel de proyección. Claro, muy importante, ¿no? Esa verificación técnica de cualquier equipo que estén contratando con algún proveedor, puedan hacer la revisión preliminar con su personal técnico y de probar previo a cualquier contrato, a cualquier desplazamiento de cualquier equipo, ¿no? Sí, porque pasa que, bueno, se hace una prueba técnica anterior, digamos, el día antes, pero el día antes ya no se puede hacer nada. El día antes ya no pueden traer desde algún sitio otro proyector, si estamos alejados, si no hay más proveedores, no podemos decirle no podemos, sino ya toca utilizar ese que nos está dando. Entonces toca tener como un poco de prevención anterior para que efectivamente los proyectores estén bien. Otra se me escapó esto de la... Claro, y esto, como para completar ahí, pues eso también tendrá que ver con el tipo de contrato o orden o algún acuerdo pues legal que tengan con este tipo de proveedores para poder garantizar esa calidad que necesitan y ese servicio que necesitan garantizarlo con ese nivel de calidad. Exacto, sí. Sí, que te responda. Exacto, que le responda. Y Tenía- querías decir algo, pero se te escapó la paloma. Sí, algo en relación al sonido. No, se me fue. Sí. Yo creo, José Luis, que es el tema de que aún, porque pues de acuerdo a mi experiencia y me ha pasado mucho, es que a veces mandan los ProRes para que nosotros hagamos los DCPs, pero no mandan el audio separado de los 5 canales para que sea 5.1. Y luego cuando uno llega a la sala, si su procesador de audio no es capaz de multiplexar los canales de audio, pues entonces la película no se va a escuchar sino estéreo. Y esto ha sido también uno de los dolores de cabeza nuestros. Entonces hemos aprendido con el tiempo porque los productores o los distribuidores envían el DCP, pero muchas veces cuando uno ya lo verifica, el DCP no venía con los canales 5.1, lo combinaron todo, lo mandaron estéreo, eso pasan 10.000 cosas con el audio también. Sí, incluso hemos visto casos en que el DCP está en 5.1, pero la sala, estamos hablando de una sala de cine, tienen mal configurado el sistema de audio. Entonces, el canal central lo tienen a un lado y no suena, digamos, el central. Entonces, de repente, cuando se lleva algo estéreo, no suena, porque la voz siempre, como está en el centro y no lo tienen bien configurado, simplemente solo estamos escuchando efectos de sonido. Y otra cosa, y es ya a nivel de, que me acordé, es ya los directores de cine, cuando están invitados, quieren ver antes cómo se está viendo su película. Y esto también, hay mucho de la calidad de donde se esté proyectando, pero también un poco de la experiencia que tengan los directores a nivel de proyecciones en sala de cine. Pasa mucho que el director está muy centrado en la imagen que ha tenido durante 5, 6 años de estar viendo las imágenes en pantallas y de repente cuando se pasa a la pantalla grande es otra cosa. Entonces nos ha pasado, y dependiendo del proyector, porque no todos los proyectores tienen pues la misma calibración, el mismo cambia, de acuerdo al tipo de bombilla, cambia los azules, los verdes, los rojos. Y nos encontramos muchas veces con directores que ven y dicen, no, esta no es mi película, esto no es lo que yo hice. Entonces, en el festival se tiene ya unas herramientas con las cuales no se va a poder cambiar y hay que aclararle un poco a los directores, decirles, mire, usted podrá ver su película un día antes, hacer una prueba de proyección o antes pero no podremos cambiar ya como se está viendo. Porque muchas veces le piden no, empecemos a cambiar los niveles, la saturación, los amarillos, cambiemos
los rojos, las gamas de color del proyector. Y si se empieza a cambiar para una sola película esta configuración, ya la otra película no se va a ver bien. Entonces, hay mucho de tacto en esto de saber cómo se lleva al director y se le dice, generalmente están de acuerdo, pero hay muchos o algunos más bien, que efectivamente no les va a gustar cómo suena, cómo se ve, y hay que saber manejar este escenario, ¿no? Decirle, bueno, este proyector maneja esta bombilla, y esta bombilla, el azul lo va a traducir de esta forma. No va a ser como usted siempre lo ha visto. Y esto no es una sala de cine, o sí, esto es una sala de cine, pero se está viendo de esta forma. Entonces, es otro de los... Me acuerdo de un primer festival en que una directora decía, no, pero la piscina se ve verde, y en mi película la piscina es azul. Entonces, vamos a ver cómo logramos hacer en el proyector que ese verde se vea azul, ¿no? En el caso de FICPUSA dice, van con el Videobeam a barrios, veredas y escuelas. Entonces, pues son casos donde tal vez no tienen todas estas condiciones de las salas, sino pues las condiciones más artesanales, como decían al principio, donde tienen que trabajar como con las herramientas tecnológicas básicas, el Videobeam, la sala, el espacio. Como creo que habrán muchos de los festivales que están acá presentes que también se identifican un poco con estas condiciones, y si es así, pues también por favor hagan preguntas como relacionadas con esto, cómo hacer para que de pronto proyecciones más, más artesanales, como con el equipo básico, puedan ser exitosas y de todas maneras generen una buena experiencia de una película en un espacio. Así como pues también lo mencionaba Norma Cuadros de Planet On, cuando tienen que hacer proyecciones en salas de bibliotecas o espacios pues que no necesariamente son las salas de cine. Julie. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julie Jojoa. Sebastián ya me presentó. Yo también conformo el encuentro de cine del Putumayo. Y bueno, tú nos hablaste sobre unas características técnicas en la parte de la imagen sobre el proyector, ¿no? Pero yo también quería preguntar sobre el sonido, porque también es bien importante, y a veces pues puede ser que tengamos una imagen, digamos, óptima, pero sí nos hace falta como saber, o al menos yo quisiera saber qué características tendrían que tener un buen equipo pues para proyectar el sonido. Sí, dentro de las características depende de la película, si es en 5.1, si es estéreo, o si nuestras limitaciones solo dan para una reproducción en estéreo. Sin embargo, en estéreo se puede escuchar, digamos, con limitaciones, se puede escuchar bien una película cuando tenemos limitaciones de recursos. ¿Qué equipos? Generalmente son tener una buena potencia, va muy de acuerdo al sitio, si es un sitio abierto o un sitio cerrado. Toca contratar un servicio de sonido que nos garantice que se escuche, sobre todo la voz, ¿no? Porque muchas veces se puede escuchar bien la música, pero las voces se pierden, no van a ser legibles. Entonces, tenemos que recurrir a un buen proveedor de equipos de sonido, en donde sus parlantes, su consola estén en buenas condiciones y que den un sonido limpio, ¿no? Que tenga la ecualización neutra, que no vaya a tener... esto todo lo manejan los proveedores de sonido. Decirte como marcas o algo así, no, todas las marcas pues tienen buenas características, pero depende mucho de lo que te esté ofreciendo, de la calidad del proveedor. Uno puede tener, digamos, si va a sitios apartados, lo mejor sería tener un buen amplificador
y no forzarlo, es decir, no saturar el sonido, porque pasa muchas veces eso que estamos en un sitio abierto y fuera de eso saturamos el sonido, los parlantes no dan y vamos a tener un sonido ronco y molesto para las personas. Entonces, muchos de prueba, de ver el sitio, no estar a última hora probando que el sonido efectivamente funcione, sino tiempo y pruebas para ver el proveedor y el sonido que estén ofreciendo, ¿no? Pues bueno, también recuerdas que habíamos hablado un poco del tema de en cuanto al tráfico, de los KDM y DCP es cuando estás consiguiendo una copia de pronto de un país con un horario, un uso horario diferente a Colombia y cosas que pueden ocurrir en esos casos que también vale la pena tener en cuenta. Sí, generalmente cuando se pide una llave, cuando nos envían una llave, se pide para determinado tiempo. Es decir, algunos, cuando son películas... y preguntemos si todos saben lo que es el KDM, ¿no? ¿Hay alguien que no sepa qué es el KDM? Pues yo que no soy del mundo de los festivales, no lo tenía tan claro. Alguien acá que no sepa qué es KDM, que levante la mano. No lo sé, dice Sebastián Gabriel. Bueno, entonces vamos a contar un poco. Creo que les nombraba así inicialmente que la industria del cine sacó un estándar de reproducción que son los DCP, que es un paquete que une lo que es video, lo que es imagen, sonido y subtítulos. Digital DCP. Digital Cinema Package. Cinema Package, exacto. Entonces es un paquete que une estos elementos. Hay otros que, como son los DCPs que tienen efectos especiales en la sala, de movimiento de las sillas, otras cosas, pero digamos, básicamente son imagen, sonido y subtítulos. Este formato se puede encriptar de tal forma de que no se puede ser reproducido sino a través de un archivo que lo permita reproducir, que desencripte el contenido. Estas llaves son hechas para el reproductor que lo va a reproducir en determinado momento. Es decir, no es como un archivo de video que se le puede dar play en cualquier momento, no, sino la llave nos permite en un periodo de tiempo que se determine la reproducción de la película. Entonces, como es para un determinado servidor, nosotros no podemos en un festival cambiar, por decir algo, si una película tiene KDM, cambiarlo a otro proyector de otra sala, pensando que esa misma llave nos va a servir. No, esa llave es exclusiva para este servidor. Los servidores de las salas de cine están compilados en unas bases de datos y tienen unos números de serie que en el festival se le indica, bueno, nosotros vamos a proyectar esta película estos días en esta sala de cine con este proyector. Entonces, de acuerdo a eso, los laboratorios donde nos han hecho los DCPs generan las llaves para que se puedan reproducir en esos días en específico. Generalmente, los cuidados que debemos tener en un festival es que la llave nos la generen para hacer una prueba antes. Puede ser una semana antes, 2 semanas, sí, si es posible. Digamos, otros dicen no, nosotros vamos a hacer la llave exclusivamente para los días de la proyección. Y efectivamente se puede hacer para la hora en el que se programó la película. Y por 2 horas nada más se puede hacer esta llave y la película se va a reproducir únicamente en esas 2 horas. Tenemos que ser muy claros en la hora y en el sitio donde se va a reproducir, porque puede ser que
se confundan y en vez de AM cambien el PM y a PM y no nos va a reproducir si va a ser en la mañana o va a ser en la tarde. Ya, si estaba para proyectarse a las 10 de la noche y la llave se hizo para las 10 de la mañana, no va a servir esa llave. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay formas de verificar los KDMs. Nos pueden enviar el KDM con anterioridad y verificar efectivamente si ese KDM va a funcionar en esas horas. Se puede verificar. Hay herramientas a través de internet por las cuales uno puede cargar esos KDM y verificar que el KDM esté funcionando en las horas específicas. Otra cosa que se puede hacer en los festivales es que la llave se pida a lo largo del festival. Es decir, no que sea para a partir de las 2 de la tarde del 5 de junio, sino que el festival, si es del 1 de junio al 30 de junio, por decir algo, la llave efectivamente la hagan para todos esos días, de tal forma que podamos ya sea realizar un cambio de horario en la película, más no un cambio de sala, sino un cambio de horario que se proyectó a las 3, en que por alguna razón tocó correrla 1 hora, por decir algo. Entonces se puede hacer esos cambios en la programación sin tener que estar pidiendo una llave. Los laboratorios generalmente funcionan las 24 horas y uno puede llamar y decir, oiga, miren, no nos funcionó, ¿qué pasa? Y pueden solucionar, pero hay veces, hay algunos, digamos, cuando estamos hablando con laboratorios en Europa que tienen otro horario completamente, están de noche, cuando nosotros estamos en plena proyección, están de madrugada, no van a atender el requerimiento rápido y puede eso generar la cancelación de la proyección. También los DCPs tienen los subtítulos por separado, entonces puede ser que la llave la generaron para la versión sin subtítulos y nosotros no tenemos sino la versión con subtítulos. Entonces también no va a permitir reproducirlo porque el KDM se hace específicamente para una de las versiones, ya sea con subtítulos en español, subtítulos en inglés, o que cambie el audio en 5.1 o 7.1. Entonces, los KDM funcionan de esta forma. Son limitantes para controlar en qué momento se reproduce la película y tenemos que pues, estar pendientes de que efectivamente esos KDMs nos funcionen. No sé si y una pregunta, ¿el costo de las KDMs es unitario? O sea, un KDM, así lo necesites para la prueba durante todo el festival o para una proyección, ¿es un mismo costo? Exacto. Los KDM, si pasa mucho, por ejemplo, en las películas, por decir comerciales, te dan el KDM para la primera semana, porque no sabemos si la segunda semana va a seguir en cartelera. Entonces te dan la llave para una semana y ya para la segunda semana tienes que volver a pedir el KDM y tiene un costo. Cada llave, dependiendo, puede oscilar entre 30, 50 dólares cada llave. Por eso en los festivales se pide que den una llave para todo el festival, para que no tenga que estar pidiéndose llaves para cada función. Esto entra dentro de la negociación con la película, ¿no? Claro, y es independiente del costo del DCP y obviamente el costo, sí, bueno, los derechos de la película. Se puede negociar también que no, ya vamos a tener este DCP, pero entonces incluyanos la llave sin que tenga un costo adicional. Todo depende de la negociación a la que se llegue con los productores, distribuidores de la película, ¿no? Okay, claro. Muchas veces pasa que los productores de la película son distintos es decir, el laboratorio es los que cobran. El productor dice sí, listo, pero hay un laboratorio al que toca pagar estos costos, ¿no? Llaves, copias del DCP, envíos del DCP, porque eso es otra, también los envíos digitales tienen costos, ¿no? Y dependiendo de qué película sea, van a cobrar costos por el traslado de la película.
cuando se hacía vía correo físico, pues se pagaban los envíos. El festival pagaba un envío y después el distribuidor pagaba otro, el regreso. Ahora no, pues en digital no toca, pues obviamente regresarlo, pero sí toca pagar la descarga de ese material, ¿no? Hola, José Luis. Hola. Bueno, mi pregunta va muy relacionada precisamente porque hay muchas muestras y festivales que precisamente no tienen esa relación con una sala de un exhibidor, pues sea comercial o una sala alterna, pero que solicitan muchas veces servicios, sea para descarga de material, multicopiado de Blu-ray, de DVD. ¿Cómo asegurar, por ejemplo, o qué deben tener ellos en cuenta a la hora de hacer estas solicitudes para que sí se garantice, por ejemplo, una lectura de las películas en los equipos que ellos tengan en sus muestras o festivales? Porque hay algunos casos que a veces envía el material, pero los equipos que tienen no son compatibles para la reproducción de estas copias. No sé de pronto qué, si yo hago parte de un nuestro festival, y qué debo tener en cuenta allí a la hora de poder hacer esas solicitudes, además del tiempo que nos dijiste ahora, porque obviamente uno tiene que hacer pruebas y saber que están funcionando, pero no siempre los equipos son los mismos o los equipos que se manejan pues resultan no siendo compatibles con esta lectura. ¿O qué recomiendas más? Si de pronto más que enviar un Blu-ray, un DVD, mejor una descarga, ¿cómo qué es lo más recomendable allí? Bueno, estamos hablando ya del final, de cuando se tiene todo listo y se va a enviar a las salas. Yo recomiendo siempre, es decir, yo no recomiendo Blu-rays, no recomiendo DVDs, pero es una realidad en que los sitios tienen solamente para DVDs y solamente para Blu-ray. En el mejor de los casos para Blu-ray, ¿no? Porque DVD, pues la calidad siempre va a ser pues en SD. ¿Y por qué? Porque, como sabemos, pasa lo que tú dices. Vamos a llegar con nuestro DVD, con nuestro Blu-ray y no va a reproducir. Es decir, lo colocamos como ya los aparatos pueden no ser compatibles con el programa que se quemó el Blu-ray o el DVD y lo colocamos y simplemente no va a reproducir. Nosotros pues tenemos experiencia y probamos los Blu-ray y podemos decir sí, se van a reproducir en un 80%. Posiblemente algunos reproductores no lo van a hacer. Pero entonces ahí está el tiempo. Es decir, la prueba de proyección, ir antes y efectivamente se colocó, funcionó o no funcionó. Si no funcionó, pues ya buscamos otras opciones. Es decir, podemos decir, no, ustedes tienen este reproductor de Blu-ray, lo que podemos hacer es, no sé, llevar un portátil o un equipo, un PC, y llevamos los archivos y se va a reproducir de aquí. Y ellos dirán, no, porque nuestra conexión... Pero entonces todo se basa en cómo solucionar el problema cuanto antes de que llegue el momento de la proyección. Como te digo, no recomendamos Blu-ray DVD, pero ya si es el caso, ya toca hacerlo, pues se hace. Pero lo que recomendaríamos son archivos digitales, es decir, incluso, por ejemplo, si recibimos el material en un DVD, podemos mejorar un poco la calidad del DVD a nivel de subtítulos. Si nosotros tenemos la imagen del DVD y le agregamos un subtítulo que esté en HD, ya es otra imagen muy distinta de la película. Sabemos que los subtítulos en un DVD son desastrosos y más en una pantalla grande se van a ver comidos, se van a ver mal. Entonces lo mejor es ese DVD pasarlo a un archivo digital con una buena calidad de subtítulos para poder tener una proyección más agradable. Tiempo, dar soluciones, buscar... Sabemos que es difícil, pero podemos conseguir un portátil que sea bueno para llevar un portátil para solucionar en cierta forma un portátil, un PC, alquilarlo, solucionar rápido. Se basa en esto es el trabajo en equipo en que pueda llegar a solucionarse ese problema cuanto antes y no decir, no, pero es que allí no funciona esto, entonces no se va a poder, ¿no? Se puede recurrir, preguntar, pero lo mejor sí son estos archivos, pasar los archivos
digitales y produce. Es más confiable. Vale, muchas gracias. Sí, hacía la pregunta sobre todo porque entiendo que hay algunos que o se van a los barrios, a las veredas o a las bibliotecas y obviamente allí pues hay como otras condiciones para estas exhibiciones. Entonces sí, muy bueno tener como estas recomendaciones en cuenta, que ellos puedan tener esas recomendaciones Sí, en cuenta. antes de ir uno puede pues cargarse un portátil con los archivos ahí, ir a estos sitios tan alejados. Recuerdo hace unos años pasó, se llevó un Blu-ray a un sitio de proyección, se fue a colocar y resulta que el control del Blu-ray no se encontró por ninguna parte, no aparecía. Y sin el control no se le podía dar play a ese reproductor de Blu-ray. Hay unos Blu-ray que uno le coloca el DVD, el Blu-ray y se reproduce. Este sin el control no podía darse de play. Y el traslado de toda la gente, y era en un sitio apartado. ¿Y qué pasó? Pues se canceló la proyección. Entonces uno tiene que tener un segundo plan, un portátil, algo que se pueda llegar y conectar rápidamente y solucionar el problema. Y prever muy bien con qué se cuenta. Exacto. ¿Cuáles son los equipos y todo? Vale, muchas gracias. Bueno. Claro, buenísimo. Plan A, B y C. Y muy buena la solución del computador, pues que en últimas es una herramienta pues de trabajo con la que todos contamos y que pues es una mejor inversión que un reproductor de DVD o de Blu-ray como nos estás contando. Buenas tardes nuevamente. Quería hacer una consulta, que hablamos como del tráfico y como que hablamos del tráfico como hacia afuera, es decir, como queriendo pues que llegan las películas, hacemos la exhibición, ¿no? Como, ¿qué hacen ustedes en los festivales, no? Como que, ¿qué hace la gente en los festivales con esas películas que ya recepcionaron? No sé, se devuelven, se promete borrarlas, se archivan, qué sé yo, ¿qué han hecho ustedes? No, ¿Quieres saber? pues, generalmente cuando llega el material, es decir, vía correo físico, pues toca devolver el material, los discos duros, USBs, toca devolverlos al sitio de donde han venido, ya previo acuerdo con materiales de que ese material efectivamente se va a devolver, así sea un Blu-ray, un DVD, cualquiera de este material exigen la devolución o algunos exigen pues sí efectivamente la destrucción porque sí es más costoso enviar un Blu-ray, no sé, a alguna Australia que lo que puede llegar a costar el envío, entonces simplemente se destruye este material. Los archivos digitales simplemente no pueden permanecer en los servidores donde se han reproducido porque están los acuerdos con los festivales es que únicamente es para esa función y ya pues no deben mantenerse este material, entonces tiene que ser eliminado. Se cuenta pues con en este caso con la garantía del festival que esos archivos efectivamente se van a borrar, ¿no? Que no van a permanecer porque es un riesgo que implica. Ahora, si se llevan a un sitio en que no se tiene control de eso, muchas veces viaja alguien que es el que pone el archivo y ya cuando se va a finalizar se cerciora que se elimina, ¿no? Y pues los DCPs simplemente también en las salas de cine los borran porque no pueden tener ese material en los servidores porque ocupan pues mucho espacio y los eliminan, los borran. Y los que pues requieren llaves simplemente ya pues dejan de funcionar y no van a funcionar si no es con la llave, ¿no? ¿Algún otro? Sí es un compromiso de los festivales guardar el contenido, ¿no? Que no sea accesible. Pasa que puede haber una fuga de información y pues quien queda mal no es la persona que se llevó el material, sino pues el festival, no el nombre del festival. Ya los distribuidores no van a confiar, dicen, no, pues este festival, hemos tenido casos en que llevamos nuestra película y ya aparece al día siguiente, cosas así, ¿no? Entonces depende
mucho del nombre, depende mucho el nombre del festival de que pasen estos hechos, y entonces se tiene que confiar mucho esa información, ¿no? Sí, en este tipo de situaciones, pues claro, o sea, igual este tipo de situaciones cuando es como de pronto romper la palabra, los acuerdos que tienen, es información que circula. O sea, eso sí, pues, o sea, como que cuando las personas hacen o cuando ocurren esta ruptura de acuerdos, finalmente la información se sabe y se conoce y luego pues genera exacto un mal voz a voz del festival o le daña el nombre al festival y pues eso puede también cerrarle puertas, ¿no? Exacto. Sí, sería de pronto como, pues digamos que en nuestro caso, el Festival de Cine, esto puede ser una... pero por eso estamos acá, porque nosotros como que casi no hemos hecho contratos, ¿no? Es decir, no es como que tenemos un año y porque todos los festivales se adelantan un año, ¿no? Como que un año antes, entonces ya tengo todo, sino que pues nosotros nos ganamos una beca, ejecutamos una beca y para socializar esa beca, entonces pues hacemos la socialización de la beca, pero además dejamos plata para esa socialización y buscamos más recursos para hacer esa socialización y terminamos haciendo el encuentro de cine el Putumayo. En ese sentido, pues finalmente casi que el festival nos asalta, nos ha asaltado como en el último mes a hacerlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues casi que nosotros siempre hemos sido un grupo de 2, de 3, como en esa organización de recibir, de exhibir, de gestionar, de enviar cartas. Y pues hay amigos, amigas que pues nos han ayudado también en el momento ya del festival y tal. Pero en esa medida pues nosotros no hemos sido muy pilos como gestionando como las películas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el año pasado precisamente se quedó en un par de correos hablando con una persona y después tuve un problema porque el productor me dijo que sí por un correo y después el director no le parecía que se debía proyectar esa película y entonces empezó a hacer un bochinche por las redes sociales que nos dio fama, evidentemente, y eso es bueno también, pero, pero pues también es un llamado de atención a que tenemos que tener como esos contratos hechos, entonces como también saber qué se negocia, ¿no? Como qué tráfico, en ese tráfico también de la recepción hasta la exhibición, como que estamos negociando también. Y si alguien de pronto acá tiene como tipo esos formatos de los contratos, pues estaría bueno si, no sé si nos pueden dar como unas bases para nosotros crear los de nosotros y eso. No sé si es de esto, pero... Sebastián, sí, justamente te cuento, vamos a tener una charla con un asesor jurídico sobre todos los temas legales que se presentan en los festivales, no solo el tema de derechos de exhibición, sino el tema de contratación, el tema de marca del festival. Entonces creo que de pronto en ese espacio va a ser un espacio para esta duda. Y en todo caso, pues la idea es que a través de estos talleres también pues, pueda hacer red con todos los participantes y pues puedan generar pues no sé, enlaces, conocimiento, compartir información, alianzas si se da el caso. Pues eso te puedo decir de mi parte. Es clave la persona que Gracias. esté encargada del material que esté pendiente del correo. Es decir, el correo electrónico en este punto es vital para saber estas cosas que tú dices de que no, alguien dijo que no dentro de la cadena de correos, pero sin embargo se les pasó por alto que había dicho que la película no iba. Entonces siguieron, omitieron ese dato y ya al final pues se formó el problema, ¿no? Entonces es muy importante la persona que está encargada del material
estar pendiente al 100% del correo electrónico. No puede, porque no, en festivales sabemos no existen domingos, no existen festivos. Es muy corto el tiempo para decir, no, es que era domingo y no vi el correo. Precisamente ese domingo escribieron diciendo que no iba la película. Entonces, y pasaron otros 100 correos y ya el correo se quedó atrás y no se leyó. Entonces es vital el correo electrónico en esta gestión, es casi que básico, ¿no? Bueno, también acá ya José Luis les compartió su correo electrónico en caso de que quieran contactarlo. No sé si alguien quiere decir algo más, que hable ahora o calle para siempre. Pues bueno, No, pues creo... yo quisiera como agradecer el espacio de verdad, o sea, más allá de que algunos estamos como, entre comillas, como obligados a estar acá, en realidad lo que me parece es una gran oportunidad la de estar acá, especialmente porque nos empezamos a conocer entre festivales. Nosotros ya llevamos 8 versiones de nuestro festival, vamos para la 9ª versión, y recién, por ejemplo, ahora hacemos parte de ANAFE, recién ahora tenemos el apoyo del FDC. Entonces, chévere esto que se está generando como esta unión entre festivales, estas preguntas que tal vez nos hacemos todos, pero no sabemos a quién hacerles, y que se empieza a generar como esta unión entre festivales, estas preguntas comunes, que, o sea, muchas de lo que preguntaron hoy también eran dudas mías, pero bueno, quedaron resueltas en esta charla. Entonces, nada, agradecer estos espacios y esperar la siguiente charla, y de pronto sí, no sé, que con estos compañeros que estamos empezando también en esto de los festivales, poder también darles una mano. Nosotros también somos un festival que empezó, digamos, sin saber cómo hacer un festival, pero sobre la marcha fuimos ajustando cosas, fuimos encontrando nuestra identidad, fuimos encontrando quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Nuestra intención primera siempre fue llevar cine a los barrios, a las veredas, y lo logramos en una 4ª versión. Pero bueno, y sobre todo animar a festivales como el de Sebastián, que están empezando y que todos hemos cometido errores, chicos, todos. Nosotros también tuvimos un tema con una película, la anunciamos, vino el director, y cuando llegó al espacio de exhibición dijo: yo no exhibo mi película acá, lo siento mucho. Fue una cosa muy, muy fuerte para nosotros. Por esto, ¿no? Porque no fuimos, sí, ni él ni nosotros fuimos totalmente claros en las condiciones de la exhibición, lo cual es súper vital, y sobre todo teniendo al director ahí. Cuando el director llega al espacio, que es un espacio alternativo, que evidentemente no es una sala de cine, porque como les conté al principio, nosotros no nos manejamos sino con una sala de cine que hay acá en el municipio, solamente esa, y lo demás lo hacemos en barrios y veredas. Cuando el señor llega al espacio dice: yo no exhibo mi película acá. Entonces, a eso nos hemos enfrentado mucho en los festivales de región. En pues obviamente en este interés de poder exhibir el material que curamos y que programamos con tanto ahínco y concienzudamente, y esta película sí, esta película no, y a la hora de exhibir a veces la embarramos siendo un festival de cine. Pero bueno, chévere que se den estas cosas, que lo hablemos, y pues conocernos entre nosotros así como comunidad de festivales está muy bueno, así que gracias por la iniciativa del FS.